Hola a todos, hoy voy a contarles acerca de un libro que leí hace poco. Este libro puedo decir que a primera vez de leerlo no le encontré mucho atractivo, pero a medida que lo iba leyendo fui entendiendo que a primera vista, a pesar de tener una trama bastante simple, tenía un significado mucho más complejo que eso. En sí, la obra puede decirse que contempla un auténtico infierno, en donde podemos ver desesperanza y algunos temas controversiales de la sociedad, o polémicos en todo caso, como el machismo, el erotismo, el clasismo y la identidad de género. Pero en todo caso, este infierno del que hablamos nos suena muy ajeno a la realidad, pues el infierno es aquí donde estamos y aquí es donde debemos permanecer. Así que sin más, comencemos. A partir de esto deben saber que les estoy hablando del Lugar sin Límites. Una novela corta de 160 páginas o menos que en mi opinión se lee súper rápido y que fue escrita por José Donoso en 1996. Y bueno, hablándoles un poco más acerca de este autor, José Manuel Donoso Yáñez, que nació en 1924 en Santiago de Chile y que lamentablemente murió a los 72 años en 1996, fue un profesor, periodista y sobre todo escritor destacado en la literatura chilena y latinoamericana, siendo reconocido aparte también por su participación en el famoso fenómeno literario de los años 60. Estamos hablando del boom latinoamericano, que se caracterizaba por sus obras que se desarrollaban en espacios urbanos influenciados por situaciones políticas y sociales que hacían referencia al contexto de agitación en el que se encontraban los países latinoamericanos después de la presunta Segunda Guerra Mundial. También su fama la podemos deber a algunas de sus principales obras, como lo son como Coronación, El obsceno pájaro de la noche, El jardín de al lado y sobre todo la novela ya dicha, El lugar sin límites. Novela que pienso que se hizo de una forma bastante particular, porque según declara el autor, al momento de escribirla se encontraba en la casa en México de su mejor amigo Carlos Fuentes. Y para los que no saben, Carlos Fuentes era también un famoso escritor que había participado en el boom latinoamericano al igual que José Donoso anteriormente. Y bueno, en este momento el autor tenía una deuda con una editorial chilena, por lo que para pagarla necesitaba escribir una novela. Y en ese entonces Carlos Fuentes le sugirió que lo mejor sería no publicarla en la editorial chilena, porque su novela, a su parecer, era muy buena como para usarla para pagar una deuda. Por esa razón, él decidió publicarla en una editorial mexicana, que sería la editorial mexicana Juan Mortis, y novela la cual se terminaría convirtiendo en una de las joyas clásicas de la literatura chilena, y la cual sería la más aclamada por crítica en el extranjero. Sobre este autor cabe decir que según sus mismos testimonios vivió toda su vida reprimiendo su homosexualidad, por el miedo que según él lo etiquetaran como un autor de literatura gay, según declara también su hija Pilar Donoso. Y esto me pareció importante decirlo, ya que de por sí la obra contiene este tipo de temas de la identidad sexual. Por eso me pareció un dato algo importante para la marcha de esta obra. Bueno, para finalmente entrar un poco en contexto acerca de la historia, esta tiene paraje en el pueblo El Olivo, pueblo que si bien anteriormente había estado en sus mejores años, ahora mismo está prácticamente en ruinas. Y en él vive nuestra protagonista, la Manuela, un travesti que era bastante conocido en el pueblo gracias a ello, quien vive con su hija, ¿sí? Su hija, quien es apodada como la japonesita, quien es una joven bastante trabajadora y que mantenía el sueño de que la casa burdel de la cual era sucesora junto a su padre volviera a ser lo de antes, y por ello ponía toda su esperanza en don Alejo, un hombre bastante poderoso y que prácticamente había fundado el pueblo, y al que todos respetaban, y que al igual que la japonesita,
tenían su esperanza en él para la modernización del pueblo, la electricidad, trenes, nuevas carreteras, pero cosa que finalmente jamás ocurrió desde su elección como partícipe de la política, y por ello los habitantes cada vez se fueron yendo, dejando casi deshabitado el pueblo. Entonces ya en este pueblo solo quedaban el burdel y algunas casas. Y en este burdel ya dicho habitaban la Manuela y su hija junto a otras 3 mujeres. Como la Nelly, quien se decían que se la pasaba llorando, pero que en realidad no la vemos mucho en la historia. La Lucy, que era pretendida por los hombres gracias a su cuerpo voluptuoso. Y la Cloti, quien se menciona que era la más anciana de todas y por esta razón no era tan popular entre los hombres, por lo que se encargaba de los quehaceres de la casa. Bueno, finalmente la trama se desencadena en el momento en que regresa Pancho Vega al pueblo. Él se nos menciona que es ahijado de Pancho Vega y que no tiene una muy buena relación con él gracias a deudas pasadas. Y bueno, este personaje tiene muy mala fama al ser considerado violento, mujeriego y muchas otras cosas más. Y también sobre todo por haber tenido una deuda con Don Alejo, quien era muy respetado. Y este personaje es bastante importante porque él, además de que va a desencadenar el inicio de la historia, también lo va a terminar. Y cabe decir que esta novela, de por sí magnífica novela, también tiene una adaptación cinematográfica que fue dirigida por Arturo Ripstein en 1978. Y debo decir que esta película fue considerada una de las primeras en filmar un beso gay en la cinematográfica de México. Y yo creo que no solo por eso es digna de admirar, sino que también como toma el tema de la homosexualidad de una forma tan seria y adelantada a su época, lo que me parece algo bastante digno en ese momento, y yo digo que también sería recomendado que la vean. En serio, una joya. Bueno, y finalmente, para terminar con esto, debo decir que realmente recomiendo este libro. Y debo decir, y debo admitirlo, que al principio no me llamó mucho la atención por cuestiones sobre cómo comenzó, en primer lugar, porque pienso que el inicio fue un poco flojo y pudo haber sido mejor y más atrayente. Pero sin embargo, yo pienso que hay que ponerle harto enfoque a la trama y a los personajes para poder disfrutarla como corresponde. Es una obra de análisis, por lo que recomiendo estar bastante atento a los personajes, sobre todo. Y también pienso que el autor supo tratar estos temas de forma realmente brillante. El entorno claramente daba lugar a temas como la prostitución, el machismo, la identidad de género. En verdad lo aprecio mucho. Pero lo que a mí más me gustó de toda esta novela fue el cómo están escritos los personajes. Y a esto me refiero a los sólidos y complejos que son, y el hecho de que ninguno de ellos se puede pasar por alto. Me gustó bastante su caracterización, sobre todo de un personaje. Bueno, uno de los personajes que más me interesó, por así decirlo, que fue Pancho Vega, que de por sí era un personaje repudiable, pero se ve que más de eso tenía muchas complicaciones. Era una persona que parecía odiar cada aspecto de su vida, su pasado, su trabajo, su situación actual, la situación económica en la que estaba, y también a Manuela en sí, porque ella sí podía asumir su sexualidad, algo que él nunca podría hacer con tal de mantener su virilidad intacta. Y esto lo podemos evidenciar en una de las citas que para mí fue una de las favoritas del libro, al menos para mí.
Y esta cita dice así: Él sabe que desea tocarlo, acariciarlo, desea que ese retorcerse no sea solo allá en el centro, sino contra su piel. Y Pancho se deja mirar y acariciar desde allá, el viejo maricón que baila para él y él se deja bailar, y que ya no da risa porque es como si él también estuviera anhelando. Que Octavio no sepa, no se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Esta cita fue una de mis favoritas. Además de porque pienso que está escrita de una forma muy bella, también que resalta la forma en que se destaca este tema de la identidad de género y también la sociedad que la reprime. Y también Pancho siendo víctima de esta, la Manuela siendo quien se rebela contra ella y también que burla su falsa moral. Por eso pienso que esta novela es digna de leer y pienso que debe leerse como una lectura necesaria. Por eso la recomiendo mucho y en todo caso espero que les haya gustado. En conclusión, nada tiene límites. Las ambiciones no tienen límites, la ignorancia no tiene límites. El pueblo se cae y no tiene límites para su ruina. Adiós, espero que les haya gustado este video y que por favor sigan mis consejos y lean este libro porque realmente lo vale. Adiós.